Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial. Control estadístico de la calidad, Unidad 3. Gráficas de control para atributos. Maestro Juan Morales, elaborado por Cristian Abel Ortiz Maldonado. Número de control 17213203. Semestre 4, Grupo Y. Iniciaremos con herramientas de la calidad en gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable. Entonces, cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Gráfica de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Aquí podemos ver la gráfica. Esta es la línea central, que es la que indica la media, y estos son los límites de control inferior y superior. Notamos que no hay alguno que esté fuera de estos dos límites, así que aquí puede decirse que el proceso está estable, pero hay otros puntos a revisar igual. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y los cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de un proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central y se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción determinada, los límites de control limitado se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y abajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Vemos este punto y este punto, los que están aquí arriba son los que están fuera del límite superior y eso indica que el proceso está fuera de control y requiere una acción correctiva. Ahora, no confunde los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Ahora, la línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control que es un valor promedio de la característica de la calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea. No confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de una forma natural cierto grado de variación.
La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ahora, este ejemplo ya lo habíamos visto anteriormente. Ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Vamos, me gustó más esta, ¿no? Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Eso es normal. Pero cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y la consistencia de su producto final. Esa es una variación por causa especial cuando hacemos el cambio de algún producto en la materia del producto, es decir, al producto le cambiamos una parte de la materia prima. Entonces, en esta parte donde ha sido cambiada la materia prima se requiere una gráfica de control para revisar que el incluir esta nueva materia no genera este tipo de cambios en el producto, y si es así pues hay que verificar de qué manera se soluciona o regresar al proveedor que teníamos anteriormente de esta materia prima. La variación por causas comunes versus una variación por causas especiales. Aquí vemos que pues los puntos se distribuyen así como que aleatoriamente, no, pero sí están dentro de las líneas, y vemos que en unas partes hay dos abajo, uno arriba y así sucesivamente. Pero aquí ya vemos que hay ciertos puntos en rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay una variación por causas especiales. Todos estos puntos, pues estos vemos que están fuera del límite superior y estos fuera del límite inferior, pero aquí notamos que hay unos puntos que están dentro de las líneas, pero esto es por una variación igual, que Minitab hace un estudio igual de una serie de puntos consecutivos dentro de la variación estándar. Si hay 1, 2, 3, 4, 5, digamos que puede haber una variación así como que muy homogénea, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, muy cerca de la línea central. Entonces esos puntos son marcados en rojo, aunque no estén fuera de los límites de control, pero también son variaciones, porque eso no es normal. Esto es normal, la gráfica de la izquierda, pero la gráfica de la derecha con puntos rojos dentro de los límites inferior y superior no es normal. Así que no es aceptable ver una gráfica de control con los puntos así sucesivos. Tiene que ser como la de la izquierda. Ahora dice, aquí está, prueba de un punto más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central, que es esta. Ok, muy bien. Dice, la prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar para las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Muy bien, dice, la prueba 2 incluye 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Es lo que decíamos, aquí hay 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 9 puntos dentro del mismo lado de la línea central, o sea, no están afuera de esta desviación estándar. Entonces la prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica con mayor sensibilidad. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente, como una escalerita. Aquí los vemos. 6 puntos consecutivos. La prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Ok, en una especie de escalera, diríamos. La prueba 4 incluye 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática, es lo que
El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Aquí vemos que dice que detecta una variable sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que están distribuidas de una manera que se puede predecir a lo largo de la gráfica de control. Es predecible la variación. Dice la prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de la desviación estándar con respecto a la línea central de un mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí notamos que son 2 después de 2 variaciones estándar. Vemos una línea punteada, 2 líneas puntadas equivalen a 2 líneas estándar. Entonces aquí tenemos 2 puntos, de esta manera aquí también tenemos otros 2 puntos. Ahora dice la prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. 4 de cada 5 puntos, 1, 2, 3, 4, y está dentro de la segunda desviación estándar. Bueno, este es el único punto que nos marca aquí en la gráfica. La prueba 7 indica 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca. Podemos ver que todos están pegaditos a la línea verde, que es el límite de control central. Y pues nos dice que son 15 puntos, ¿no? 15 puntos consecutivos, son muchos. Ahora, la prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Ok, aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y todos están muy cerca de los límites de control, tanto inferior como superior. Ahora vamos a la siguiente. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si se recopilan datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos: binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 1.01. Los valores para variables de atributos están registrados a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos de subgrupos u observaciones individuales. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una
se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al punto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Pues esto se viene refiriendo más que nada a lo estético, porque podemos decir que si en el caso de una televisión trae una rayadura muy leve, pues el cliente en cierto punto no va a detectar una rayadura muy leve, pero sí no está conforme la unidad, ¿verdad? Pero es aceptable todavía. Digamos que puede estar dentro de un límite de control, pero si tiene varias rayaduras, entonces el cliente va a notar que su televisión está muy rayada y eso sí va a ser una unidad no conforme. Entonces, los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones o fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración, 2 tirones y 2 tirones, entonces en total son 3 defectos. Ahora, los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa y no pasa, es un sí o un no. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, el analista registra el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Attribute control charts. The directly measures the defects in the production operations. As suppose you measure a particular value of the quality characters, as is done in a varied process. They should be used in manufacturing because attribute or pass field, test date, and easier to collect than actual variable measuring. Attribute that requiring much less operator training. Attribute that can be collected directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. Pues esto viene siendo casi básicamente lo que estábamos diciendo anteriormente de las gráficas de control, nada más que está en inglés. Ahora, P-chart, control de fraction, no conformidad, defectos. The fraction non-conforming is the ratio of the quantity non conforming divided by the quantity of parts inspected. Sample size may vary. NP chart, control the number non conformer. Defective sample size is constant. C-chart, control the number de non-conforming defect non-conformity in a single quality characteristic that does not conform to requirements. Sample size is constant. U-chart controls the number of non-conforming defect per unity. Sample size may vary. Aquí tenemos una gráfica P, una gráfica de control P para porcentajes. Aquí tenemos proporción y notamos que pues de igual manera la línea central y este punto excede la prueba 1, como vemos que tiene marcado el número 1. This is performing Y unequal simple size. Una gráfica NP y pues tenemos 62 ejemplos y ninguno excede
los límites, y es probable que se vea normal, pero esta es una gráfica NP. Ahorita más adelante la vamos a... See chart numbers of defects, chart of change, simple code, sample. Ok, podemos ver que esta gráfica de igual manera marca un punto fuera del límite superior. Métricos de proceso. U-chart number of defect per unity. U-charts of new of defect. Vemos que tiene marcado 1. Des performed unit with unequal sample size. Interpreting control charts. NIPRO is using height rules now for identifying out of control condition of control charts. Western electric rules, Walter Sidward. Trains, outliers, patterns. Please note that each zone on the flowing charts is one standard deviation wide. This the same way we divide the normal curve in 6 equal standard deviation sections. Western Electric Rules 1 point vision zone A. Ok, un punto fuera de la zona A. Rule dots 9 points in a round on one side of the average in zone C of vision. Rule 3 6 points in a round extending in crossing of the crossing. Rule 4 14 points in a round alternate up and down. Rule 5 2 out of 3 points in a round in zone A version. Rule 6 4 out of 5 points in zone B of vision. Rule 7 50 points in a round in zone C above envelope and 39. Ok, aquí estamos viendo pues prácticamente lo que estábamos explicando con las gráficas de control. 2 puntos fuera dentro de la, pues aquí nosotros aquí en esta demostración nos magnificamos, tenemos zonas, la zona C, la zona B y la zona A. Podemos ver que hay varios puntos marcados en rojo en diferentes zonas. En la zona A pues tenemos 2 puntos, en esta tenemos 4 puntos en la zona B, en esta tenemos en la zona B 8 puntos. Aquí pues esta era la que estábamos viendo que son sistemáticas, la sistemática, la distribución dentro de muy cerca de la línea central. Un one point vision zone A. Posible causa: gauge setup, mesosthenics, cool time, molding process change. En este punto, QR response, verify gauge setup, verify techniques, resample y document activities. Production response to verify, investigate the obvious, take action only if cause is verified, is not cause identified, wait for more data. No process tinkering from US Halloween. Common cause, investigate the obvious, is the part damaged where the parts measures correctly, did some change the process settings, have the materials changed, are heating source function, are cooling source function, as the mold being cleaned on schedules. Review of the we do. At the beginning of this class we sense that will answer the following questions. We are the key concepts of SPC.
two voice, process inputs, action, outputs, common terms of the we performs basic CSPC calculations, measures of central tendency, measures of variation, where are control charts, run charts, y control limits, plotting data similar, the plotting frequency distribution, how do we use control charts, illustrates predictive process behavior, identifies spatial causals of variation out the red. Gráficas de control. Ok, aquí vamos a ver lo que estábamos explicando ahí en inglés. Gráficas de control para atributos P. Okay. Una gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Ahora, gráfica P. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Una gráfica P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Ahora, gráfica de control para atributos P. Un ejemplo: Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y se determine si el proceso está bajo control estadístico. Defectos. Quiere que construyamos una gráfica. Construya una gráfica de control para la proporción P. Ok, aquí ya tenemos lo que vienen siendo los datos. Vamos a abrir Minitab. Veremos que aquí hay otro ejemplo. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para la cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de Muy bien, aquí ya estamos. Tamaño del lote y los defectos. Nos pide calcular
una gráfica de control P. Ok, muy bien. Iniciaremos con la resolución del problema que nos pide construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Muy bien, estos son los datos del desfibrilador. Aquí tenemos otros datos. Vamos a hacer primero el dato del desfibrilador, que ya los tenemos aquí. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control de variables para valores individuales, gráficas de control de atributos, que es el tema que estamos viendo, y podemos seleccionar P, que nos dice que es para monitorear la proporción de elementos defectuosos. Utiliza esta opción cuando cada elemento se clasifique en uno o dos categorías, tales como pasa o no pasa. Y tenemos P de Laney, para crear una gráfica P que corrija la dispersión excesiva o la dispersión insuficiente, pero pues usaremos esta. Diagnóstico de gráfica P, determinar si se debe usar una gráfica P o una gráfica P de Laney. Ok, ya tenemos los defectos, tamaños de subgrupos, y le damos a aceptar. Muy bien, aquí esta gráfica dice: relación de la variación observada o variación esperada es igual al 193.1%. El límite superior de 95% para relación si P del proceso es constante, un 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Laney. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de sus grupos y la P general del proceso. Muy bien, entonces nos pide que usemos una gráfica P de Laney y nos vamos otra vez para atributos. Nos había dicho que no usáramos esta, pero como pues queremos ver lo que nos demostró el maestro, usaremos esto. Son 1000, y aquí en el título pues vamos a poner una gráfica P. Ok, opciones de gráfica, pruebas. De igual manera aquí seleccionamos todos los puntos, aceptar, y está todo listo para darle a aceptar a una gráfica P. Aquí Minitab ya no las generó. Muy bien, podemos ver que la gráfica tiene un 1, 2, 3, 4 puntos fuera, y aquí podemos ver, dice la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La tabla falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Ok, es como podemos ver, aquí es el punto 18, 19 y 20, que ya se fue muy consecutivo en la prueba 2, de 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea. Entonces esta no es una gráfica normal, no es normal. Muy bien, y también vamos a abrir una gráfica estadísticas, gráficas de control de atributos y una P de Laney. Vamos a usar los mismos procedimientos. Defectos son 1000, pues la etiqueta así va a quedar. Opciones de gráfica en pruebas, que nos dé todas las 4 pruebas que tiene. Le damos a aceptar. Y en este momento pues de igual manera la gráfica P de Laney de defectos, sigma z es igual a 0.74. notamos que tenemos un punto, 2, 3, 4, 5 puntos en rojo. Los límites superiores e inferiores, la línea central va a ser la misma,
Y acá dice que prueba 1, un punto fuera más allá de tres desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 7. Este está fuera de 3 desviaciones estándar. Aquí podemos ver las 3 desviaciones estándar y está fuera. Solo hay un punto. Pero también en la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 20 y 20. En los puntos 9, 18, 19 y 20. Ok, de una gráfica a otra solo podemos notar que la diferencia es de un punto. Es el punto 1 que está 3 desviaciones estándar arriba de lo normal. Es como que un poco más que se acerca un poco más a la exactitud de lo que viene siendo la desviación estándar, pero el límite superior es igual a 0,17 y aquí es 0,19 y fracción, aunque el límite la central es de 0,01 y este igual es de 0,03 y este es de 0,005. Podemos ver que los límites están más cerca y estos están un poco más lejos, están un poco más expandidos. Entonces a través de esto determinamos que no está, que el procedimiento no está bajo control. Ahora vamos a ver, una empresa médica que produce catéteres estaba en problemas ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual se han tomado la producción y defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción de P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrir. Nos pide una de proporción P de unidades defectuosas. Ok, nos pide una de proporción P. Muy bien. Intentaríamos ver el video, pero no. Vamos a ver catéteres, ya los tenemos aquí. Aquí está interesante porque tenemos varios tamaños de lote, no es consecutivo. Entonces vamos a estadística, gráficas de control para atributos, hacemos un diagnóstico y seleccionamos piezas defectuosas, y aquí en tamaños de subgrupos pues seleccionamos el tamaño del lote. Vamos a ver. Y le damos a aceptar a ver qué resultado nos da. Muy bien, es como que la misma, ¿no? Relación de la variación observada a variación esperada 185.8%, límite superior de 95%. La relación, si la P del proceso es constante, 144%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Laney. El límite superior depende del número de sus grupos, el tamaño de promedio de sus grupos y P en general del proceso. Ok, esto ya lo habíamos visto. Solo cambian lo que vienen siendo los datos. No puede ser. Muy bien. Y entonces nos vamos otra vez a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos. Seleccionamos una P, piezas defectuosas, tamaño de sus grupos, tamaño del lote, etiquetas, gráfica P, opciones de gráfica, pruebas. Seleccionamos los 4 puntos, le damos a aceptar y aceptar. Podemos ver que
Vamos a ver que el límite superior es igual a 0,0093, la línea central es de 0,043 y el límite inferior es de 0. Entonces aquí podemos ver que tiene varios puntos rojos. La prueba se realizó con tamaños de las muestras desiguales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40. Muy bien. Y vamos a seleccionar ahorita. ¿Dónde está la gráfica? ¿Está aquí? Sí. Esta es la gráfica. Ok. No queremos que se nos vaya porque vamos a usar una PDLANE y estadísticas, gráficas de control para atributos PDLANE. Lo mismo, piezas defectuosas y aquí tamaño de lote. Muy bien, opciones de gráfica, pruebas, igual los 4, aceptar. Le damos a aceptar. Podemos ver que pues la gráfica va a ser similar una a la otra. Les damos el límite superior, el límite inferior, la línea central. Podemos ver que definitivamente dice que la prueba 1 en un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en 6, 21 y 34. Ok, solamente falló en 1, 2, 3 y este falló 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos ver que la gráfica P nos dio más resultados en los puntos que en la gráfica PDLANE. Aún así, pues ahora sí que el proceso no está bajo control. Y nos iremos a la siguiente, que es una NP. Muy bien, aquí ingresamos a otro tipo de gráficas. Estas gráficas son NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicletas están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Viene siendo lo mismo, ¿ok? Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Podemos ver esta gráfica un poco más grande para que esté más clara. Podemos ver que hay un punto fuera del límite superior y los demás puntos pues no nos muestra que algo esté alarmado. Continuamos a la segunda. Dicen que, ejemplo, Widam Corporation fabrica desfibriladores. Este es el mismo caso anterior, al parecer. Cardíacos de implantes de los familiares. Muy bien, vamos a leer. Widam Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de los individuos que murieron utilizados. Estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Muy bien, entonces es el mismo problema y nos pide resolverlo ahorita con una gráfica NP. Ya tenemos los datos, lo mismo. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, de atributos y una gráfica NP. Ok, defectos y
tamaño de lote, vamos a ver qué sucede. Se ve bien distribuido, ¿no? Pero bueno, ya nos pide una gráfica de control de atributos NP, no nos dice que seleccionemos nada. Vamos a ver en pruebas, seleccionamos 1, 2, 3, los 4 puntos, le damos a aceptar. No le vamos a poner etiqueta, solo vamos a dejar así y le damos a aceptar. Ahora ya podemos ver que hay de igual manera 1, 2, 3, 4 puntos con el número 2. Esto quiere decir que la prueba falló en 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Esto está mal, ok. Entonces, pues como son los mismos datos, podemos decir que el proceso no está estable. Ahora nos vamos a ir al siguiente ejercicio, que viene siendo lo mismo de la empresa médica que produce catéteres. Entonces nos vamos a ir abrimos el ejercicio. Estadísticas, gráficas de control de atributos y una NP. Muy bien. Y le damos piezas defectuosas, tamaño de lote. Ok, opciones de datos, gráficas, pruebas. Muy bien, aceptar. Y le damos a aceptar. Podemos ver que la gráfica NP nos da muchos puntos defectuosos, tomando en cuenta que los subgrupos son muchos, son 1000, son 500. Entonces la prueba 1 falló más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacerlo otra vez, pero vamos a identificar cuántos subgrupos hay. Vamos a poner este es de 1000. Este es de 1000. Hay uno que es de 10.000. Este es de 5000. 2, 3, 5000. Este es de 15.000. 12.000. Ya tenemos el de 10.000, pero no tenemos el de 1000. 4.000. 7.000. Ya tenemos el de 12, el de 10, 10, 5. Ya tenemos todos al parecer. Hay uno de 500. Hay uno de 500. 7.500 y 6.000. $6.000, 25.000 y 8.000 y 20.000, 25.000, 8.000 y 20.000, 25.000, 8.000 y 20.000. Muy bien, estos grupos los vamos a añadir otra vez. Vamos a abrir otra y solo vamos a poner gráficas de control de atributos, una NP, y vamos a utilizar la C5. Vamos a agregar manual, ¿no? 10.000, 5.000, 15.000, 20.000.
Ahora entramos a lo que vienen siendo gráficas de control para atributos. En este caso es una gráfica U. Una gráfica U es el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga más uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número. Muy bien. Entonces, para este tipo de gráficas se puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Okay, podemos ver que no todas las gráficas se pueden utilizar para cualquier problema. Debe de ser como un problema en específico. Continuaremos. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener de 2 a 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantalla LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utilice una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Para inspeccionar debido a que los grupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier cosa especial que pudiera haber contribuido con el número inusual tan alto de píxeles muertos. Ahora, utilice la prueba de diagnóstico de con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U del LNA es más adecuada para clasificar el número de defectos por unidad en su muestra. Por ejemplo, una prueba de diagnóstico de gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente de departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es eficaz debido al alto volumen de facturas. Utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson dispersión excesiva. Tenemos aquí la gráfica. Diagnóstico de una gráfica U para FAG incorrecto. Ok, podemos ver todos los puntos dentro de una línea. Una gráfica de probabilidad de Poisson. Y dice que la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, lo cual puede hacer que los puntos de una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Laney. Ahora, la gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la única U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso.
de facturación. Ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Una gráfica U de Laney de factura incorrecta con Z igual a 5,41.285. Podemos ver que esta gráfica, bueno, dice todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente 0.004, sigma es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva, como pudimos ver en esta, que no teníamos una sigma. Muy bien. Ahora, una empresa se dedica a producir rines de aluminio, requiere monitorear sus procesos de producción de rines de aluminio debido a que han tenido algunos defectos en sus principales clientes. A continuación presentan los resultados de los 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos en cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, abrimos. Una gráfica, ok, vamos a estadísticas, gráficas de control para atributos. Si hacemos un diagnóstico de una gráfica U, insertamos las variables que son defectos por unidades revisadas. Los subgrupos es el tamaño del lote y le damos a aceptar. Aquí nos muestra que una relación de variación observada a variación esperada es de 348. El límite superior de 95% para la relación si la media del proceso es constante, 141. El uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera ser una gráfica U de Laney. Muy bien. El límite superior depende del número de sus grupos y la medida del proceso. Muy bien. Ahora nos vamos a hacer, nos pide que sea una de Laney, gráficas de control de atributos. Hacemos una U normal, insertamos las variables, no, defectos por unidades revisadas, ok, y aquí opciones de gráfica U. En prueba seleccionamos todas, aceptar y aceptar. Muy bien, acomodamos aquí, vemos que hay muchos puntos. La prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aproximadamente 15 puntos. ¿Qué nos puede dar a entender esto? Que es un desastre, pero esta era la gráfica que no nos recomendaba la prueba de diagnóstico. Entonces nos recomienda una U de Laney, que es la que ajusta la desviación estándar para que no tengamos este tipo de eventualidades, que es lo que nos recomendó. Entonces seleccionamos de igual manera todos los puntos, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Ok, aquí ya podemos notar que todos los puntos rojos aquí desaparecieron y solamente ha quedado el que está aquí arriba, el más grande, que está en el punto 0.35. Entonces aquí U de Laney dice un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 20, falló en el punto, y aquí podemos ver que
en la anterior que la prueba había fallado en casi 15 puntos aproximadamente, 10, 14, 15, 19. Entonces aquí no nos podemos alarmar, porque obviamente esto puede ser normal, es solamente un punto, tendríamos que revisar, pero no ir con una estrategia muy severa, porque nada más tenemos un punto, puede ser una variación esperada. Ahora procedemos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados en los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o U de Laney para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Abrimos. Ok, podemos ver. Nos vamos otra vez a estadísticas, gráficas de control de atributos, un diagnóstico, número de defectos, no contiene números enteros, dice. Vamos a ver. Oh, sí es cierto, estaban ocultos, ¿no? Ok, muy bien, vamos a copiar todo esto en la siguiente gráfica. Vamos a pausar un poco la grabación. Ahora sí, estadísticas, gráficas de control para atributos. Hice una de diagnóstico, no hicimos la de diagnóstico. Vamos a meter la C4 y este va a ser tamaño de lote. Muy bien, le damos a aceptar. ¿Qué nos recomienda Minitab? El uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada en las falsas alarmas. Considere otra vez usar una gráfica U de Laney y siempre nos va a pedir una relación de variación observada a variación esperada 364%. Muy bien. Entonces, control estadístico, gráficas de control de atributos y una U, variables, tamaño de lote, opciones, pruebas, que las haga todas. Le damos a aceptar. Muy bien, vemos que tiene muchas fallas. Escogemos la siguiente que nos recomendaba. Muy bien, aquí podemos notar que pues obviamente es que la gráfica U normal tiene demasiados puntos, pero de igual manera la gráfica U de Laney tiene 2 puntos, que falló en la prueba 1 y falló en la prueba 2, 9 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central. La prueba falló en el 22 y 23. Nos dice que 9 puntos consecutivos dentro de la línea central. Pues son varios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos dentro de la línea central. Y están los 2 puntos marcados, pero también falló en la 1 en 3 desviaciones estándar, que era la que teníamos aquí. Y parece que coincidió en la prueba 2, falló en el 23 y en el 24. Y este falló en el 22 y en el 23. En esos puntos casi están muy cerca del fallo de la línea del punto número 2, pero no tiene nada que ver con el punto número 1. Muy bien, ahora vamos a continuar con
el siguiente. Gráfica C. En general, la gráfica C se utiliza para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, la pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defectos, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayos y puntos borrosos. Ok, podemos ver que viene siendo el mismo ejemplo y nos pide hacer una gráfica C. Vamos ahora a abrir las gráficas C. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control para atributos, y aquí no hay una prueba de diagnóstico para una gráfica C. En este caso vamos a meter defectos por unidades revisadas. Esperemos tener enteras. Defectos por unidades revisadas y número de lote, las dos. Vamos a ver qué hicimos. Bien, estadísticas, gráficas de control, de atributos y C. Ok. Defectos por unidad, opciones de gráfica, pruebas. Seleccionamos todas, aceptar y aceptar. Pues aquí nos damos cuenta de que no hay ningún punto rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues afortunadamente el proceso está bajo control. Ahora en el siguiente, que es el defecto por arneses, entonces aquí tenemos número de defectos, número de lote, número de defectos y número de defectos por lote. Ok, muy bien. Entonces necesitamos estadísticas, gráficas de control, de atributos C, para número de defectos por lote, opciones de gráfica, pruebas. De igual manera no vemos nada fuera de lo normal, todos los puntos están distribuidos de manera ordenada, así que podemos concluir que de igual manera este está correcto. Si modificamos, como el maestro nos mostró en el anterior ejemplo, si modificamos un punto y volvemos a hacer la gráfica, casi se nos sale, pero no se nos salió. Entonces creo que lo tenemos que hacer un poco más grande. Vamos a hacer 3 puntos. Vamos a ver cómo nos queda, ¿no? Estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, y le damos la columna C3, número de defectos, opciones de gráfica, pruebas, están seleccionadas todas, aceptar. Ahora sí ya podemos ver que hay 2 puntos que son los que agregamos, que es en la gráfica normal, con los datos normales tenemos esto, y con la gráfica que alteramos ya tenemos esto. Entonces podemos decir que a través de esto nuestro proceso es estable. Muy bien, aquí ya tenemos lo que viene siendo el proyecto. Ya continuamos con la parte final. Una empresa manufacturera de productos hipoalergénicos, pañales desechables, tiene problemas de calidad. Los clientes están quejándose por pañales con demasiado algodón.
que es una celulosa absorbente. En algunos de los casos los pañales están muy duros y en otros están demasiado acolchonados. Esto, para la empresa, la solución fue instalar una báscula para tomar el peso de cada paquete. Los datos se ingresaron en Minitab y nos pide realizar una gráfica de atributos para estos datos. Entonces nos vamos a... Aquí tenemos cada lote. Cada lote es de 25,000 piezas. Entonces los defectos que se obtuvieron fueron 4, 5, 7 por cada 25,000 piezas. Estamos hablando de que tomamos en cuenta que el lote es de 25,000 piezas y se tomaron 5. Entonces agarramos, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, de atributos, hacemos una de diagnóstico P, utilizamos defectos por lote y el tamaño de los subgrupos es 25,000. Y le damos a aceptar. Aquí nos dice que, pues como siempre, usemos una prueba de P de LANE. Muy bien, usaremos las dos como lo hicimos anteriormente. Gráficas de atributos, usamos una P normal, defectos por lote, tamaño, opciones de gráfica, pruebas, utilizamos todas, le damos a aceptar. Esta es para lo de los pañales. Podemos ver que pues el procedimiento está bajo control y podemos decir que esas quejas pues son como que un evento esporádico. Tendríamos que revisar un poco más a fondo si las quejas continúan. En el siguiente caso tenemos lotes. En fue problemas igual en una empresa que manufactura catéteres. Entonces el tamaño de este lote es de 500 y tenemos 7 defectos. En la 2 tenemos 700, que es la cantidad, y tuvimos 13 defectos. El siguiente tamaño es de 1000 y así sucesivamente. Entonces aquí también se nos pide unas gráficas para ver qué es lo que podemos hacer. Nos vamos de la misma manera, gráficas de atributos, le hacemos un diagnóstico a defectos por lote y el tamaño. Le damos a aceptar. De igual manera, el uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Ahora dice: la relación de la variación observada a la variación esperada es de 109. El límite superior de 95% para la relación si P es el proceso constante. Entonces el uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Entonces podemos decir que podemos hacer una gráfica P. Defectos por lote, tamaño 2, muy bien. Opciones de la gráfica, pruebas, están seleccionadas todas, le damos a aceptar. Y podemos ver en esta que no hay ningún resultado alarmante. Entonces también pues tienen un control, el procedimiento de ellos está bajo control. De igual manera, si usamos gráficas P de LANE, no va a haber otro resultado diferente, ya que, como podemos notar, no tienen ningún punto en rojo, así que no tiene por qué darnos un resultado diferente, porque la gráfica está ajustada. En este caso sería
Cuando esta gráfica nos da resultados alarmantes, podemos usar la gráfica P de Laney para ver si se disminuyen los resultados y no miremos en realidad algo que no se tiene que ver, que son resultados falsos. Pero podemos alterar las gráficas de ambos y poder demostrar que en algún punto sí se les puede descontrolar. Entonces en la de los pañales podemos modificar los datos y vamos a notar cómo se nos eleva los puntos, y vamos a hacerlo con una P de Laney a la gráfica de efectos por lote y tamaño 1. Ok, muy bien. Opciones de gráfica, pruebas, están seleccionadas todas, le damos a aceptar y aceptar. Acá sí nos damos cuenta que hay tres puntos rojos. La prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar, falló una transición. Y la prueba 2 en el punto 29, podemos ver que en el punto 29 nos dice que falló. Muy bien, podemos ver que en el punto 28 falló. ¿Por qué? Nos dice que son 9 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central al alterar los datos. De igual manera en el siguiente vamos a hacer lo mismo. En esta gráfica fue la misma, estuvo bajo control todo, pero si podemos alterar las gráficas en ciertos puntos, vamos a hacer otra vez vamos a ver qué nos dice la de diagnóstico primero. Vamos a ver qué nos dice la de diagnóstico. Lotes 2, tamaño 2. Muy bien, perfecto, aceptar. Ahora nos dice que el límite en relación bastante. Dice lo mismo, que la prueba P no debería de hacernos, no debe dar resultados alarmantes. Tamaño 2, defectos por lote 2 y tamaño 2. Están todos los puntos seleccionados de las pruebas. Muy bien, aceptar y le damos a aceptar. En este caso ya hay más puntos por la simple alteración de algunos datos. Ahora dice que falló en el punto 1. Falló en el punto 1 de 3 desviaciones estándar. Aquí tenemos uno, son 2 puntos. Es el punto 3 y el punto 10. También falló en la prueba 2, 2 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central. La prueba falló en el punto 30 y 31. Y le hacemos una P de Laney para ver que no nos dé lo que nos está diciendo, un resultado más allá de lo que no debe de ser. Está todo seleccionado, aceptar, aceptar, y podemos ver que ambas gráficas tienen los mismos datos. Que falló en el punto 3, en el punto 10, en el 30 y 31 fallaron en los mismos puntos. Entonces quiere decir que pues estaba correcto. En este caso sí falló lo que viene siendo el procedimiento, hay un problema, pero con la gráfica alterada. Entonces para nuestro trabajo podemos decir que los dos resultados nos corroboran que el proceso es estable en ambos procesos de la fábrica de pañales, que decidió monitorear los defectos por una queja de un cliente.
vimos que eso era, que estaban controlados, modificamos los datos y ya nos dimos cuenta que no. Entonces en el siguiente, que fue en una fábrica de catéteres, que tenemos sus lotes y todo, entonces también su proceso es estable, no hay por qué